Muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo de parte de un servidor, Carlos Luis Barrante Rojas. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia en la carrera de Investigación Criminal, licenciatura. En este segundo cuatrimestre del año 2023 estoy cursando la materia Marco Jurídico de la Investigación Criminal. Y como parte de la materia vamos a realizar este pequeño audiovisual con los temas de la teoría del caso, la teoría del delito, las normas legales que se le aplican a ambos y al final se va a hacer una pequeña reflexión sobre el tema. Bien, esperando que este material para todo el que tenga, todo y toda que tenga acceso a él, le sea de mucho provecho. Bien, iniciaremos hablando de lo que es la teoría del caso. Bueno, la teoría del caso viene siendo como una serie de pasos, un protocolo a seguir que utilizan los fiscales para presentar ante una autoridad judicial, en este caso un juez, en otros países podría ser un jurado, como en los Estados Unidos, para tratar de convencerlos del por qué una persona actuó de determinada manera, por qué cometió el delito, cuál delito cometió y por qué lo cometió. Es el convencimiento que tiene que tratar de dar el fiscal al juez, en este caso en Costa Rica. Es importante que esté bien definida la teoría del caso con elementos coherentes, elementos convincentes, para así poder poner en las manos del juzgador de material para que no vaya a ser que a falta de tal vez un poquito más de sustancia en estos, se le vaya a declarar incluso a la persona involucrada como indubio pro reo. O sea, a falta de por dudas, ¿verdad?, en el proceso, en las pruebas presentadas, pues ni siquiera se va a pasar tal vez a la fase inicial, ¿verdad?, del proceso. Mucho menos va a llegar a la tercera fase, que es la fase del juicio. Ahora bien, visto en un contexto como de las ciencias policiales, la teoría del caso, pues es importante porque en ella implica reunir y analizar pruebas para desarrollar una narrativa coherente y lógica que explique el crimen y, como decíamos anteriormente, la participación de la persona que se está involucrando en este caso. Se dice que es importante una buena elaboración de la prueba del caso porque, por ejemplo, hay un caso muy sonado que incluso fue tema a nivel mundial hace muchos años en los Estados Unidos, con este señor que primeramente él fue jugador profesional de fútbol americano y posteriormente era actor, que es O.J. Simpson. El trasfondo del asunto es que la esposa de él aparece muerta junto con otro joven ahí. Aparentemente los asesinaron con arma blanca. Y entre las evidencias habían huellas y otros elementos que aparentemente involucraban al señor Simpson. Sin embargo, a falta en este caso del juicio penal, la teoría del caso no estuvo bien elaborada y entonces fue declarado inocente. Sin embargo, posteriormente en un juicio de civil, la teoría del caso sí fue muy bien elaborada, convincentemente para el jurado, presentándoles pruebas, testigos, videos y demás que tenían, y a la postre el señor O.J. Simpson fue declarado culpable. Bien, la teoría del caso podríamos decir que se compone de tres elementos, que son el elemento fáctico, el elemento probatorio y los elementos jurídicos. Entre los elementos fácticos podríamos decir que son los hechos específicos que se presentan como evidencia. En este sentido pueden ser fotografías, pueden ser testimonios, pueden ser videos o cualquier prueba que sea admisible en un caso. La teoría del caso necesita estar apoyada en bases de hechos fuertes, así que es importante que los hechos que se presenten sean coherentes y que tengan sentido para el juez. En cuanto a los elementos jurídicos, son los aspectos legales que se presentan para apoyar la versión de los acontecimientos presentados por la parte que promueve la teoría del caso.
De igual manera, estos pueden incluir leyes, precedentes judiciales, interpretaciones de estatutos y cualquier otra evidencia legal que demuestre que la teoría del caso está bien replanteada, o sea que es correcta. Están luego los elementos probatorios, que son las pruebas específicas que se presentan para apoyar la teoría del caso. Son parecidas a las pruebas fácticas, porque se pueden incluir documentos, fotografías, testimonios, testimonios de expertos o de testigos. De igual manera es importante que sean relevantes y convincentes y que respalden los hechos y argumentos que la parte presenta en la teoría del caso, lo que la teoría del caso está afirmando. Ok, ahora la teoría del delito. ¿Qué entendemos como la teoría del delito? La teoría del delito es un método analítico que descompone la acción en tres partes para verificar o desvirtuar el delito. Esta parte es importante para evitar cualquier entuerto legal que se pueda hacer contra cualquier persona que esté involucrada en un caso determinado. Ok, tenemos que la tipicidad, que lo que se refiere es al disvalor de la acción. Luego tenemos la antijuricidad, que es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Y con respecto al tercer punto, que es la culpabilidad, son los elementos normativos y subjetivos de reproche. O sea, de esta forma el juzgador debe comprobar la realización del tipo penal antes de constatar el resultado dañoso, porque siguiente, si la conducta es atípica, termina allí el análisis y posiblemente no se le dé más trámite, aplicándole nuevamente la figura legal del indubio pro reo a una persona que esté involucrada. El objetivo principal de la teoría del caso es estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano, ya sea a través de una acción o de una omisión. Aplicando la teoría del caso, la teoría del delito a la teoría del caso, se integra, dado que permite al profesional en derecho, para que el profesional en derecho conozca e identifique las relaciones o identidades normativas de los enunciados fácticos. O sea, la primera parte de la teoría del caso, que son donde se recopilan los elementos fácticos, a ver qué relación tienen con la tipicidad y con la relevancia jurídica, en concreto para el derecho penal de los hechos. Okay. Con referencia a la normativa que se aplica, podríamos mencionar el Código Penal, el principio de legalidad, artículo primero. El artículo primero de nuestro Código Penal indica que nadie podrá ser sancionado por un hecho de ley penal que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad. Tenemos el artículo 18 del Código Penal también, que dice que el hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando la ley reprime el hecho, es considerado el resultado producido. De igual manera, pues se va a tener que realizar una investigación del caso, va a estar a cargo el Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, que son los encargados de estar en esta recopilación de datos. Bien, tenemos también el artículo 30, que nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado. El artículo 31 en la ley orgánica del Organismo de Investigación Judicial, que habla del artículo 3 al 10, habla sobre la constitución de esta policía y los deberes que deben de hacer. Tenemos también la ley orgánica del Ministerio Público, del artículo 1 al 19, también su constitución, sus deberes en cuanto a la recopilación de pruebas y demás. Después la constitución política en el artículo 39, que dice que a nadie se hará sufrir pena sino por cuasidelito falso sancionado por lo anterior. Bien, a manera de conclusión, la importancia del desarrollo y la aplicación de la teoría del caso en el abordaje y la planeación de la investigación realizada en el procedimiento preparatorio de una causa penal es fundamental
para establecer una estrategia sólida y coherente en el juicio. La teoría del caso permite identificar los hechos y circunstancias relevantes y alinear una estrategia de recolección de evidencia y establecer el delito. Bien, de mi parte esto sería todo. Yo les agradezco por su atención y espero que este material les vaya a servir en un futuro. Muchas gracias por su atención.